¿Alguna vez te has detenido a pensar en cómo la guerra en Ucrania impactó al mundo entero? Así es, mientras los combates ocurrían en el campo de batalla, una guerra diferente se libraba tras bambalinas, la crisis energética. Y en medio de este huracán, Alemania, una de las mayores potencias del mundo, se encontró en una encrucijada que nadie podía haber imaginado. Antes de la invasión rusa a Ucrania, Alemania era vista como un ejemplo de eficiencia y estabilidad económica. Pero esa fortaleza ocultaba una dependencia que ahora parece absurda. Más de la mitad del gas natural utilizado en el país provenía directamente de Rusia. Esta asociación era tan vital que muchos creían que, incluso en tiempos de crisis, sería inquebrantable. Sin embargo, nadie pudo prever el impacto de una guerra. El gas ruso era esencial para mantener en funcionamiento la poderosa industria alemana y para calentar millones de hogares durante los duros inviernos europeos. Era una relación que beneficiaba a ambas partes. Rusia utilizaba el dinero para fortalecer su economía y financiar sus proyectos geopolíticos, mientras que Alemania aseguraba una fuente de energía barata y confiable. Pero todo esto comenzó a desmoronarse cuando las tropas rusas cruzaron la frontera ucraniana. De repente, Alemania se vio obligada a elegir: mantener su dependencia energética de Rusia o unirse a Occidente para presionar a Moscú con sanciones. Esta decisión trajo consigo una serie de problemas, desde el aumento en el costo de la energía hasta el riesgo de una crisis económica. Y mientras tanto, el mundo entero comenzó a observar la relación entre estos dos gigantes, que pasó de una interdependencia estratégica a una lucha de poder que cambiaría el panorama global para siempre. Durante muchos años, Alemania construyó una relación energética que parecía inquebrantable con Rusia. En 2021, aproximadamente el 55% de todo el gas natural utilizado en el país provenía del territorio ruso. Este gas no era solo una comodidad. Era la base que sostenía a la industria alemana, una de las más poderosas del mundo. Además, el 34% del petróleo consumido en el país también provenía de Moscú, consolidando una dependencia que, en ese momento, parecía estratégica. Lo que pocos notaron es que esta dependencia energética no surgió de la nada. Fue el resultado de décadas de cooperación económica, fortalecida por la construcción de gasoductos como el Nord Stream 1, que conectaba directamente a ambos países. Estos proyectos fueron presentados como símbolos de asociación y estabilidad, pero, en la práctica, crearon una relación asimétrica en la que Alemania dependía de Rusia mucho más de lo que Rusia dependía de Alemania. Para Alemania, el gas ruso era fundamental para mantener su economía industrial competitiva. Alimentaba plantas de energía, hacía funcionar fábricas y se usaba en procesos como la producción química, uno de los pilares económicos del país. Además, el gas barato ayudaba a mantener bajos los costos para los consumidores, garantizando un elevado nivel de vida. Por eso, cortar esta relación nunca fue considerado una opción viable, hasta que la guerra en Ucrania cambió completamente este escenario. Cuando comenzó la invasión rusa, quedó claro que esta dependencia energética también era una vulnerabilidad política y económica para los alemanes. El país se dio cuenta de que no controlaba uno de los pilares principales, no solo de su economía, sino también de su población, que dependía enormemente del gas para calentar sus hogares. Y, además, el mundo comenzó a cuestionar cómo una potencia industrial como Alemania permitió que su energía estuviera tan profundamente vinculada a un socio tan peligroso como Rusia. Cuando el país de Putin invadió Ucrania en febrero de 2022, Alemania se encontró bajo presión inmediata para actuar. Como parte de las sanciones occidentales contra Moscú, el gobierno alemán se comprometió a reducir sus importaciones de gas y petróleo rusos hasta llegar a cero. Fue una decisión necesaria para demostrar apoyo a Occidente y aislar económicamente a Rusia,
pero los efectos para la propia Alemania fueron devastadores. Romper con una dependencia energética de décadas no es algo que se logre de la noche a la mañana. La economía alemana, altamente industrializada, enfrentó serios problemas. Industrias intensivas en energía, como la química y la siderúrgica, comenzaron a sentir los impactos casi de inmediato. Además, hubo un aumento repentino en el precio de la energía, afectando tanto a las empresas como a los consumidores. La amenaza de una recesión, antes improbable, se convirtió en una realidad. La decisión de romper los lazos energéticos también expuso divisiones internas dentro de Alemania. Mientras muchos defendían la medida como una cuestión de seguridad nacional y alineamiento con la Unión Europea y la OTAN, otros advertían sobre los costos de esta elección. La reducción en la importación de gas ruso obligó al gobierno a buscar alternativas de emergencia, como importar gas natural licuado, GNL, de países lejanos, lo que trajo consigo nuevos desafíos logísticos y financieros. La guerra no solo sacudió la relación entre los países europeos y Rusia, sino que también transformó la percepción global sobre la energía. La dependencia de recursos de un único proveedor, especialmente de regímenes autoritarios, se convirtió en una preocupación de seguridad nacional. Para Alemania, el impacto no fue solo económico. Fue una lección dolorosa sobre cómo las decisiones del pasado pueden generar consecuencias profundas en tiempos de crisis. La respuesta de Rusia a las sanciones económicas impuestas por Alemania y otros países occidentales fue rápida y calculada. Moscú redujo drásticamente el suministro de gas natural a Alemania, utilizando su influencia energética como un arma geopolítica. El mensaje era claro. Rusia estaba dispuesta a cortar el suministro a uno de sus principales clientes en Europa para debilitar la unidad de Occidente y presionar el levantamiento de las sanciones. Esta estrategia de represalia fue un golpe directo a la economía alemana. La reducción en el suministro de gas provocó aumentos históricos en los precios de la energía, afectando tanto a grandes industrias como a pequeños negocios. La situación empeoró durante el invierno, cuando la demanda de calefacción en los hogares alemanes se disparó. El gobierno alemán se vio obligado a implementar medidas de emergencia, como el racionamiento de energía y la reactivación de plantas de carbón que ya habían sido retiradas como parte de los esfuerzos de transición energética. La interrupción del suministro también puso en riesgo la estabilidad económica de toda Europa. Siendo la mayor economía del continente, Alemania desempeña un papel crucial en el mercado europeo. Cualquier alteración en su base industrial tiene efectos en cadena. Además, el aumento de los costos de la energía alimentó una crisis inflacionaria que se extendió a otros países de la Unión Europea, amplificando el impacto de las acciones de Rusia. Sin embargo, la decisión de Rusia de cortar el gas no salió barata para Moscú. Aunque causó daños significativos a la economía alemana, también perjudicó a la propia Rusia, que perdió miles de millones en ingresos por exportaciones y se vio aún más debilitada por los costos exorbitantes del conflicto con Ucrania. Ante la drástica reducción del suministro de gas ruso, Alemania se vio obligada a acelerar su transición energética de forma emergente. Antes de la guerra en Ucrania, el país ya tenía planes ambiciosos de invertir en energías renovables, pero el corte de suministro transformó ese objetivo en una necesidad urgente. Así, el gobierno alemán comenzó a buscar alternativas para diversificar sus fuentes de energía y reducir su vulnerabilidad estratégica. Una de las medidas más inmediatas fue aumentar la importación de gas natural licuado, GNL. Sin embargo, este tipo de gas debe transportarse en barcos y requiere infraestructura específica, como terminales de regasificación, que Alemania no tenía desarrolladas a gran escala. Se iniciaron proyectos para construir estas instalaciones, pero el alto costo y el tiempo necesario para completarlos los convirtieron en soluciones temporales en el corto plazo. Paralelamente, Alemania reforzó su apuesta por las energías renovables,
como la solar y la eólica. Estos sectores ya estaban en crecimiento en el país, pero ahora se convirtieron en una prioridad absoluta. Además, el gobierno revisó su postura sobre fuentes de energía anteriormente descartadas, incluida la energía nuclear. Algunas plantas nucleares que estaban programadas para cerrarse extendieron sus operaciones para garantizar el suministro energético. A pesar de estos esfuerzos, la transición energética alemana enfrenta importantes desafíos. Los altos costos de implementación impactan directamente a consumidores y empresas, que ya están lidiando con precios elevados de la energía. Además, el país debe equilibrar su búsqueda de independencia energética con sus compromisos climáticos. La verdad es que la crisis energética causada por la dependencia de Rusia tuvo un impacto profundo en la economía alemana. Con la reducción del suministro de gas y el aumento de los precios de la energía, sectores clave como la manufactura, la química y la siderurgia enfrentaron grandes dificultades para mantener sus operaciones. Estos sectores, altamente dependientes de energía barata, vieron cómo sus costos se disparaban, reduciendo drásticamente su competitividad en el mercado global. Este aumento en los costos energéticos también afectó directamente a los consumidores. La inflación en Alemania, que ya era un problema global debido a la pandemia de COVID-19, alcanzó niveles históricos. Los precios de alimentos, combustibles y electricidad aumentaron, ejerciendo presión sobre las familias alemanas y generando descontento popular. Para muchos, las consecuencias de la crisis energética se convirtieron en una preocupación cotidiana, con facturas más altas y un costo de vida en ascenso. El gobierno alemán tuvo que actuar rápidamente para intentar minimizar los daños. Se lanzaron paquetes de ayuda económica, incluidos subsidios para la energía y medidas para aliviar los costos de las industrias. Además, se hicieron esfuerzos para negociar contratos con nuevos proveedores de energía, aunque estos acuerdos a menudo implicaron pagar precios más altos por combustibles, como el gas natural licuado. Estas soluciones emergentes, sin embargo, no fueron suficientes para evitar que el país coqueteara con una recesión. Las consecuencias políticas también comenzaron a hacerse evidentes. El gobierno enfrentó críticas tanto de la oposición como de la población por no haber diversificado sus fuentes de energía antes de la crisis. Mientras tanto, las protestas contra el aumento del costo de vida se volvieron más frecuentes, destacando el impacto social de esta crisis. Antes vista como un socio moderado de Rusia, Alemania se vio obligada a redefinir por completo sus alianzas estratégicas. La dependencia energética se transformó en una cuestión de seguridad nacional, llevando a Berlín a intensificar su cooperación con la Unión Europea y la OTAN para reducir vulnerabilidades en el futuro. Una de las lecciones más claras para Alemania fue la necesidad de diversificar sus fuentes de energía y reducir su exposición a regímenes autoritarios. Esto llevó al país a buscar nuevos proveedores, como Noruega, Estados Unidos y Qatar, para sustituir el gas ruso. Además, Alemania comenzó a colaborar más estrechamente con socios europeos en proyectos conjuntos, como el desarrollo de infraestructura para energías renovables y la creación de redes de suministro energético más integradas. Esta crisis también obligó a Alemania a adoptar una postura más firme contra Rusia. Históricamente, el país había buscado mantener vínculos económicos con Moscú, bajo la creencia de que el comercio podía promover estabilidad. Sin embargo, la guerra en Ucrania demostró que esta estrategia había fracasado. Como resultado, Alemania apoyó sanciones duras contra Rusia y aumentó sus inversiones en defensa, algo que antes del conflicto era impensable. Al mismo tiempo, Alemania enfrentó un dilema: ¿cómo mantener su liderazgo económico y político en Europa mientras lidia con los altos costos de su transición energética y la presión interna por resultados? Mientras Alemania enfrentaba los desafíos de desvincularse de la energía rusa, el impacto de esta ruptura también se sintió profundamente en Moscú. La pérdida del mercado europeo,
históricamente mayor consumidor de gas y petróleo rusos, privó a Rusia de miles de millones de dólares en ingresos. Ese dinero, que antes financiaba gran parte de las operaciones del gobierno y la maquinaria de guerra de Putin, se volvió mucho más escaso, intensificando las dificultades económicas del país. Para intentar minimizar los daños, Rusia comenzó a redirigir sus exportaciones energéticas hacia mercados alternativos, como China e India. Estos países, interesados en aprovechar los descuentos ofrecidos por el Kremlin, incrementaron sus compras de petróleo y gas rusos. Sin embargo, estas asociaciones no fueron suficientes para compensar totalmente la pérdida del mercado europeo. La infraestructura de exportación de gas, por ejemplo, está orientada hacia Europa, lo que complica el envío a otras regiones. Además, la guerra y las sanciones provocaron que Rusia enfrentara una crisis de aislamiento económico. Con menos ingresos provenientes de Occidente, el gobierno tuvo que recurrir a reservas financieras acumuladas durante años para cubrir déficits presupuestarios. Pero esto no es sostenible a largo plazo. La creciente dependencia de China, en particular, generó preocupaciones sobre una posible pérdida de autonomía rusa frente al gigante asiático. La ruptura con Europa también trajo implicaciones geopolíticas más amplias. Rusia, que antes usaba su energía como una herramienta de influencia global, ahora enfrenta un escenario en el que su principal arma económica ha perdido parte de su eficacia. La necesidad de diversificación energética y la búsqueda de seguridad llevaron a Alemania y a otras potencias a reevaluar sus prioridades. Pero lo que realmente está en juego no es solo la energía, sino el equilibrio de poder en el mundo. Para Alemania, el futuro dependerá de su capacidad para innovar y adaptarse. La transición hacia energías renovables, combinada con nuevas asociaciones internacionales, podría posicionar al país como un líder global en sostenibilidad. Sin embargo, la velocidad de esta transformación determinará si Alemania podrá mantener su competitividad económica o si enfrentará una creciente presión por parte de potencias emergentes y competidores directos. Para Rusia, la pérdida del mercado europeo obliga al Kremlin a redefinir su papel en el comercio global. La dependencia de nuevos mercados, como China e India, podría ser ventajosa a corto plazo, pero también coloca a Rusia en una posición vulnerable, con menos margen de maniobra en sus políticas exteriores. Esto plantea dudas sobre hasta qué punto Rusia podrá sostener su actual modelo de geopolítica basada en la energía. Mientras tanto, el mundo avanza hacia un futuro menos predecible. La crisis energética no es un evento aislado, sino parte de un cambio estructural en las relaciones internacionales. En un escenario donde las dependencias estratégicas son cuestionadas constantemente, el verdadero liderazgo será de quienes logren equilibrar seguridad, innovación y colaboración global. Y en el centro de esta nueva dinámica, Alemania tendrá un papel decisivo, ya sea como ejemplo de superación o como advertencia de los peligros de ignorar las señales del futuro. Si te gustó ese video, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ningún contenido. Y ahora, haz clic en el próximo video que aparece en tu pantalla y sigue explorando más sobre el impacto de la geopolítica en el mundo.